El aire de la noche africana es denso, inmóvil, como si el propio continente contuviera la respiración. En una choza perdida, bajo vigilancia extranjera, Patrice Lumumba espera su destino. No hay juicio ni testigos, solo el rumor del poder que actúa en la sombra. Afuera, los grillos cantan sobre un suelo que pronto beberá sangre. Es el fin de un hombre y el comienzo de un silencio que aún incomoda al mundo. Era un líder nacido del fuego de la independencia, el primer ministro de un país que apenas aprendía a pronunciar su libertad. Lo amaban las calles, lo temían los imperios. Lumumba creía en la unidad africana, pero su voz resonó demasiado fuerte en los pasillos donde se decide el destino de las naciones. Su idealismo fue su fuerza y su condena. Un hombre contra el engranaje del mundo. ¿Hasta dónde llegó la CNA para callarlo? ¿Por qué la ONU, creada para proteger a los pueblos, observó en silencio mientras lo entregaban a sus verdugos? Su muerte no fue un accidente de la historia. Fue una ejecución política disfrazada de justicia. El líder que soñó con un Congo libre terminó convertido en un símbolo prohibido, borrado de los discursos oficiales, pero vivo en la memoria de los que aún creen en la verdad. La paradoja fue brutal. El héroe que quiso liberar a su país acabó traicionado por quienes juraron ayudarlo. Estados Unidos temía al comunismo. Bélgica temía perder sus minas. La ONU temía el caos. Todos dijeron actuar por la paz, pero todos firmaron su sentencia. La independencia se convirtió en una jaula y Lumumba en su prisionero más incómodo. Su nombre se pronuncia como una advertencia, una herida que no cicatriza. Lo que estás por escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la historia. Acompáñanos y suscríbete para descubrir la verdad completa. Nace en el corazón del Congo, en una aldea rodeada de selva y miseria. Es 1925 y el país no le pertenece a su pueblo. Las tierras, los cuerpos y los sueños tienen dueño extranjero. Los belgas dominan con látigo y cruz, mientras las minas hierven de sudor africano. En ese mundo donde un hombre negro vale menos que una herramienta, aparece Patrice, un niño curioso, silencioso, que observa con una mezcla de rabia y esperanza. Todo en su entorno le enseña a obedecer, pero él aprende a cuestionar. Su infancia no conoce el descanso. Las escuelas misioneras enseñan a rezar, no a pensar. Los castigos son rápidos, las oportunidades escasas. Ve cómo su padre se doblega ante los colonos, cómo los blancos deciden quién vive y quién desaparece. En ese entorno de humillación, algo despierta en él. Un fuego interior que no busca venganza, sino dignidad. Es el despertar de una mente que no acepta el destino impuesto. En su juventud, Patrice se convierte en cartero. Camina kilómetros con cartas ajenas mientras sueña con escribir su propio mensaje al mundo. Los papeles que reparte hablan de poder, órdenes y privilegios, pero él empieza a escribir sobre justicia, independencia, orgullo. Entre las cartas de los poderosos, esconde sus pensamientos como semillas de una revolución que aún no sabe que liderará. En los cafés donde los blancos no quieren verlo, escucha conversaciones sobre Europa, la libertad y la guerra. Empieza a entender que el poder no siempre se gana con armas, sino con ideas. Habla con los suyos, debate, convence. Su voz crece, su mente se afila. Detrás de su sonrisa calma, se forma el carácter de un hombre dispuesto a desafiar al imperio. La pobreza ya no lo humilla, lo prepara. Aún nadie lo imagina. Pero ese joven delgado y decidido pronto hablará ante el mundo con una voz que hará temblar embajadas. Su destino está marcado. De la sombra colonial nacerá un líder que enfrentará no solo a su opresor, sino al orden global que lo sostiene. Lumumba emerge desde la palabra escrita. Su discurso, primero tímido, comienza a resonar entre los trabajadores, los campesinos y los jóvenes cansados del látigo.
Se convierte en un orador brillante, directo, impredecible. Habla de justicia con una pasión que incomoda a los poderosos y despierta a los dormidos. En las calles del Congo, su nombre empieza a pronunciarse con respeto, con miedo, con esperanza. El pueblo lo escucha y su voz se transforma en movimiento. Funda el Movimiento Nacional Congoleño, un partido que no promete venganza, sino unidad. Habla de reconciliación, de independencia verdadera, de un país dueño de sus riquezas. Sus palabras son fuego y refugio a la vez. Mientras otros líderes buscan alianzas con los colonos, él habla de soberanía. Su lenguaje es nuevo, pero su mensaje es antiguo. La libertad no se negocia. Desde los mercados hasta los templos, las multitudes se agolpan para oírlo. Lumumba ya no camina, avanza como un símbolo. El ritmo de su ascenso es vertiginoso. Los discursos, las marchas, los arrestos, cada golpe policial lo hace más fuerte. La gente lo sigue, incluso cuando saben que hacerlo puede costarles la vida. Las radios transmiten su voz. Las banderas cambian de color. Las consignas se multiplican. En Bruselas, los diplomáticos lo estudian. En Washington, los analistas lo vigilan. Su liderazgo deja de ser local. Ahora, el mundo lo observa y llega su primer gran triunfo. El 30 de junio de 1960, el Congo declara su independencia. Frente al rey belga, Lumumba pronuncia un discurso que no estaba en el protocolo. Habla sin permiso, sin miedo, sin filtro. Denuncia las humillaciones, los abusos, la mentira del colonialismo. Sus palabras caen como látigos sobre los rostros europeos. El silencio que sigue es histórico. Por primera vez, el mundo escucha a África hablar por sí misma. Pero ese instante de gloria tiene un precio. En los pasillos de las embajadas se trazan planes, se hacen llamadas, se preparan informes. Nadie en Occidente tolerará un Congo libre bajo su mando. Lumumba ha ganado su independencia, pero ha firmado su sentencia. La historia avanza, y detrás de cada aplauso se esconde un disparo. El poder que lo había elevado comienza a volverse en su contra. A pocos meses de la independencia, el Congo se desgarra por dentro. Los ejércitos se rebelan. Las provincias se declaran autónomas, los extranjeros huyen, y las viejas potencias regresan disfrazadas de ayuda. Lumumba intenta mantener el control, pero cada decisión lo acerca más al abismo. Los aliados se multiplican, pero las lealtades se rompen al amanecer. En los pasillos del gobierno, la traición se respira. El sueño de unidad empieza a pudrirse desde adentro. El caos se instala en las calles. Los soldados disparan sin órdenes. Las radios repiten mentiras. Y el pueblo, que ayer celebraba, hoy teme. La ONU llega con cascos azules, pero no para protegerlo. Dicen venir por la paz, pero traen la mirada de Occidente. El país que nació libre ya está siendo repartido en mapas invisibles. Lumumba ve cómo los mismos que lo aplaudieron ahora exigen su renuncia. Su voz, antes símbolo de esperanza, es ahora acusada de ser peligrosa. En Kinshasa, el aire huele a pólvora y traición. Los convoyes militares cruzan la ciudad, las embajadas vigilan, los teléfonos arden. En Washington, la CIA planifica. En Bruselas, los asesores sonríen. En Leopoldville, los rumores se convierten en órdenes. Las luces del poder internacional se apagan sobre su rostro. El enemigo ya no está afuera. Está dentro de su propio gobierno. La libertad se transforma en una jaula de oro. Lumumba, decidido, intenta resistir. Habla al pueblo, apela a la ONU. Busca aliados en Moscú. Pero cada palabra que pronuncia es usada en su contra. Lo llaman comunista, dictador, amenaza. En realidad, solo es un hombre aislado por los que temen su independencia. Las fronteras del Congo se llenan de tropas extranjeras y su destino empieza a cerrarse. El hombre que habló de dignidad ahora es vigilado, señalado,
perseguido. En las noches, las luces de los cuarteles no se apagan. Se oyen pasos, susurros, movimientos. Algo se prepara. Lumumba no lo sabe, pero el golpe ya está en marcha. En los próximos días, el líder que desafió al mundo descubrirá que la independencia puede ser una ilusión y la lealtad una trampa mortal. Lumumba intenta resistir, pero el poder ya no está en sus manos. Los ministros lo abandonan, el ejército se divide, la ONU se declara neutral mientras los golpistas toman el control. En el exterior, las embajadas reciben instrucciones precisas: aislarlo, debilitarlo, hacerlo desaparecer. El hombre que había hablado frente al rey de Bélgica ahora no puede hablar ni por radio. El país que él soñó unido se desangra entre banderas extranjeras. En los despachos de Washington y Bruselas, su caída se da por hecha. Aún así, no se rinde. Desde el exilio forzado dentro de su propio país, intenta reorganizar su gobierno, envía mensajes secretos, convoca a sus fieles, denuncia ante el mundo la traición en curso, pero sus palabras ya no viajan libres. Son interceptadas, distorsionadas, eliminadas. Cada carta, cada comunicado, cada discurso se convierte en evidencia de su peligrosidad. En los informes de la CIA, su nombre aparece junto a la palabra objetivo. El silencio se prepara para devorarlo. La tensión crece. Tropas leales a sus enemigos rodean su residencia. Las noches son largas, los días interminables. El clima político se vuelve asfixiante. Los diplomáticos sonríen en público y conspiran en privado. Los soldados que antes lo protegían ahora obedecen otras voces. Se oyen motores en la distancia, pasos sobre el polvo, órdenes susurradas. Lumumba lo entiende. Su fin no será político, será ejemplar. Su caída debe servir de advertencia. El hombre más poderoso del Congo se convierte en prisionero en su propia tierra. Lo trasladan bajo vigilancia, esposado, sin juicio ni ley. La prensa extranjera calla. Las potencias occidentales aplauden en silencio. Su figura, antes símbolo de independencia, ahora se muestra como la de un derrotado. Pero incluso en esa imagen humillada hay algo que inquieta. Su mirada sigue desafiante, firme, incorruptible. No pide perdón, no implora. Esa es la ironía de su historia. Lo vencen con armas, con mentiras, con miedo, pero no logran quebrarlo. Su cuerpo pertenece a los traidores, pero su voz sigue libre, repitiendo en la memoria colectiva la frase que ningún imperio pudo borrar. La independencia del Congo no se negocia, la oscuridad cae sobre él, y el mundo se prepara para presenciar lo inevitable. Lo trasladan bajo custodia militar. Un convoy avanza entre el polvo y el silencio. Sus manos están atadas, su mirada fija. Lo llevan de prisión en prisión, como si el país entero no supiera qué hacer con él. En cada parada, los golpes, las humillaciones, los insultos. En los informes diplomáticos, su destino ya está sellado: neutralizar. En los campos de la ONU, los soldados observan sin intervenir. El mundo entero mira hacia otro lado. El hombre que fue la voz del Congo ahora viaja hacia su muerte. Las noches son frías y largas. Lo interrogan, lo torturan, lo fotografían. Buscan quebrarlo, pero no lo consiguen. Ni siquiera en el silencio final pierde la calma. Sabe que su ejecución no es una orden local, sino un mensaje global. La CIA ha cumplido su objetivo. Bélgica vigila los detalles. Las potencias se reparten el control. En la oscuridad de la selva, Patrice Lumumba deja de ser un político y se convierte en un símbolo. Su cuerpo no tiene tumba. Fue disuelto, fragmentado, desaparecido. No hay monumento, solo rumores. Sin embargo, la historia no lo olvida. Los que lo mataron quisieron borrar su existencia, pero su rostro aparece en murales, en canciones, en discursos clandestinos. En las aldeas, su nombre se susurra como un rezo.
En los archivos, su expediente se mantiene clasificado. La verdad, como él, sigue secuestrada. La ironía es brutal. La ONU, que debía protegerlo, aprobó su captura. Los países que hablaban de democracia firmaron su sentencia. Las mismas naciones que temían la opresión comunista apoyaron la opresión colonial. El cazador se convirtió en presa, y el sueño de libertad africana fue manchado por el silencio cómplice del mundo. Su muerte no detuvo el tiempo, lo partió en dos. En ese instante final, el libertador se transforma en mártir. Su voz resuena más allá de la selva, más allá del Congo, porque cuando los imperios matan a un hombre, solo entierran su cuerpo. Sus ideas, sus palabras y su desafío permanecen. Patrice Lumumba cae, pero no se apaga. El silencio posterior a su muerte es ensordecedor. Los periódicos lo reducen a un pie de página, las potencias niegan su participación y la ONU guarda silencio. Pero el eco de su caída atraviesa fronteras. En África, América y Asia, su nombre empieza a pronunciarse como símbolo. Patrice Lumumba, el hombre que habló sin permiso, se convierte en bandera de los pueblos que aún viven bajo dominio extranjero. Su cuerpo desaparece, pero su mensaje comienza a multiplicarse, como si la historia no pudiera sepultarlo. Su legado no es solo político, es moral. Representa la idea de que la libertad no se concede, se conquista. En cada nación que lucha por su independencia, su ejemplo se invoca como advertencia y esperanza. Los que lo asesinaron no calcularon que su martirio lo haría eterno. Lumumba dejó al mundo una lección incómoda. La verdad no muere cuando se elimina al mensajero, sino cuando se olvida el mensaje, y el suyo aún arde inquebrantable en la memoria colectiva del continente. Décadas después, los archivos desclasificados confirman lo que muchos sospechaban. La CIA participó. Bélgica aprobó. La Organización de las Naciones Unidas observó. Los culpables envejecieron sin castigo, pero el crimen sigue respirando entre las páginas de la historia. Es el recordatorio de que la justicia internacional a menudo llega tarde, o no llega nunca. Sin embargo, su muerte también sembró una semilla. La conciencia de que el poder global no es invencible. El tiempo, implacable, convierte su derrota en victoria simbólica. En las universidades, su discurso se estudia. En los muros, su rostro se pinta. En los documentales, su voz resurge. Su figura ya no pertenece a un país, sino a una idea. La de un hombre que se negó a arrodillarse ante ningún imperio. Libre, invicto, jamás capturado. Así sobrevive Patrice Lumumba, más fuerte que el miedo, más vivo que los que lo callaron. Su historia no es un recuerdo,